Muy buen presente, mi nombre es Loreto Rodríguez, soy naturópata y agroecóloga y junto a Catherine Bravo realizamos la investigación de análisis de métodos naturales de control de fertilidad utilizados por mujeres en la región metropolitana de Chile. En primer lugar, podemos ver que el Ministerio de Salud en Chile plantea que el Estado debe tener un rol protagónico ante la planificación familiar y también que según las normas nacionales de regulación sobre la fertilidad propuestas por el MinSal el 2018, todos los anticonceptivos hormonales actúan por vía sistémica, por lo que tienen efectos sobre otros órganos de distinta magnitud según los esteroides utilizados, la dosis y la vía de administración. Ante estos efectos secundarios, las terapias hormonales que tienen las terapias hormonales de anticoncepción, una porción de mujeres chilenas han presentado una tendencia al autoconocimiento de la fertilidad en conciencia, retomando métodos naturales de control de fertilidad. Nosotros como naturópatas buscamos indagar en las percepciones y los factores que influyen en la efectividad de estos métodos naturales de control de fertilidad. Nuestra pregunta de investigación fue entonces, ¿cuál era la percepción y los factores que van a influir en la efectividad de los métodos naturales de control de fertilidad utilizados entre la población de mujeres de 18 a 55 años en la región metropolitana de Chile? El objetivo general fue el análisis entonces de la percepción y los factores que influyen en la efectividad de los métodos. El objetivo específico fue descubrir los métodos naturales de control de fertilidad que pueden presentar enfoques naturopáticos, caracterizar el perfil de las usuarias de los métodos naturales de control de fertilidad de la región metropolitana, identificar los métodos naturales de control de fertilidad más utilizados por mujeres entre 18 y 55 años, reconocer las percepciones que existen frente a ellos y también examinar los factores que influyen en la efectividad de los métodos. En el marco teórico investigamos el ciclo sexual femenino, también los métodos de anticoncepción hormonales, de barrera, los métodos naturales, incluido el sintotérmico, calendario, control de temperatura basal y el moco cervical, los métodos quirúrgicos y también el dispositivo intrauterino. Se dio análisis a las principales complicaciones que pueden existir en la literatura al momento de distintas personas que consumen métodos hormonales de control de fertilidad y dimos paso a la investigación del método del calendario, observando muchas aplicaciones como formatos para poder registrar el método del calendario. Después tenemos el método de temperatura corporal basal, el método de análisis del moco cervical y el método sintotérmico, que presenta mayor cantidad de indicadores de fertilidad, como la temperatura basal, también la lectura del moco cervical, el cálculo de registro calendario y las modificaciones cíclicas del cuello uterino. Y también tenemos indicadores en el método sintotérmico de fertilidad que son considerados menores, pero que pueden ser percibidos perfectamente por las usuarias. También hicimos el análisis de fitoterapia espermicida y en ese sentido destacar el árbol del NEM como por su actividad espermicida, cuyo nombre científico es Azadirachta indica. En el marco teórico, en el marco metodológico, el tipo de estudio que realizamos fue mixto, cualitativo y cuantitativo. El carácter fue descriptivo y exploratorio, y el instrumento de análisis de esta investigación se enmarcó en el paradigma fenomenológico. Nosotros realizamos en la técnica de recopilación de datos la triangulación de la información con fuentes secundarias para la elaboración del marco teórico, fuentes primarias como fue la entrevista a profesionales de la salud expertas en métodos naturales de control de fertilidad, y otra fuente primaria fue una encuesta realizada a 100 usuarias de métodos naturales de control de fertilidad en la región metropolitana. La población del estudio entonces son mujeres que utilizan o hayan utilizado métodos naturales de control de fertilidad, que tengan entre 18 y 55 años, que vivan en la región metropolitana de Chile. Y las profesionales de la salud o terapeutas que acompañen y asesoren a mujeres que hayan decidido optar por los métodos naturales de control de fertilidad en esta región.
El tipo de muestra fue en cadena o por redes, llamado también bola de nieve, donde se identifican participantes clave y se van agregando a la muestra, preguntándoles si conocen a otras personas que pueden proporcionar más datos o ampliar la información. Los criterios de inclusión de la muestra, dentro de las entrevistas, las profesionales de salud debían ser reconocidas por el MinSal y el Colegio Terapéutica, para las terapeutas ser reconocidas por el Colegio de Terapeutas de Chile, de sexo femenino, perteneciente a la región metropolitana de Chile, prestadoras de servicio en asesoría y acompañamiento a mujeres que utilizan métodos naturales de anticoncepción en, en la región metropolitana y que debían tener una trayectoria de más de 3 años en el área. Para las encuestadas, debían ser mujeres, usuarias o exusuarias de métodos naturales de control de fertilidad que habiten la región metropolitana en el rango etario ya comentado y el método de difusión fue online. Dentro entonces de las características de las usuarias o exusuarias, tuvimos dentro de la muestra una gran amplitud de la región metropolitana, em, donde tuvimos prácticamente alguna usuaria de casi todas las comunas de la región. En el rango etario podemos decir que los resultados de la encuesta nos, nos hacen ver que el 70% de las encuestadas tienen entre 25 y 35 años. En el nivel educacional, podemos ver que el 92% de las usuarias de métodos naturales de control de fertilidad han pasado por la educación terciaria, ya sea por la universidad o institutos técnicos profesionales. En los resultados de las entrevistas a las profesionales podemos ver que también nos manifiestan que las usuarias son personas que tienen educación universitaria y son profesionales, o al menos educación media completa. En el estilo de vida, podemos ver que en la entrevista nos muestra que en la mayoría son mujeres que están en un proceso de construcción de vida, tanto propia como de su entorno. Y em, en las encuestas también se manifestaba muy similar. En la identificación de los métodos naturales de control de fertilidad utilizados en la región metropolitana, pudimos ver que todas las encuestadas utilizaban más de un método a la vez. Luego, un 70% de la muestra presentaba el método calendario como el más frecuente. Y por otro lado, el método sintotérmico solamente tenía una frecuencia del 9,8%, lo cual nos alertó bastante y a las terapeutas encuestadas y a profesionales de la salud también. Y el método de temperatura basal tenía una frecuencia del 8%. Eran escasamente mencionados por las usuarias. También se declaró en el 73% de la muestra que se utilizaban preservativos en caso de encontrarse en días fértiles y un 41% declaró realizar prácticas no penetrativas también en los días fértiles. Otro método que fue mencionado fue la banda medidora de hormona luteinizante para el reconocimiento de los días de fertilidad por una encuestada. Según el resultado de la entrevista, la experiencia de las profesionales es el método del calendario, se considerado que no se le da un buen uso y el método sintotérmico es el que ellas más recomendaban. Respecto al periodo de utilización de los métodos naturales de control de fertilidad, podemos decir que la mitad de las encuestadas llevaba más de 3 años utilizándolo, siendo ya un 42% de ellas llevaba más de 5 años utilizando los métodos naturales de control de fertilidad. Luego podemos ver los medios de adquisición de información y nos llamó mucho la atención que el 73,9% de las encuestadas menciona que adquirió la información por medio de libros, fanzine y páginas web. En un 61,7% de las encuestadas asistieron a círculos o encuentros de mujeres donde se capacitaron en métodos naturales de control de fertilidad. Y un 43,5% fue a talleres de menstruación o fertilidad consciente. Solamente un 17,4% de la encuestada recibió un acompañamiento y una asesoría terapéutica profesional para utilización de los métodos, lo que abre un espacio donde los naturópatas estamos llamados también y las naturópatas a poder capacitar y entregar asesoría técnica profesional.
Con respecto a la educación formal, un 8,7% declara haber recibido formación de métodos naturales de control de fertilidad en el colegio y un 8,7% en las universidades. Entonces aquí también vemos una gran brecha de respecto de la educación formal, básica, media y universitaria de el autoconocimiento de los ciclos naturales de la mujer. Luego, preguntamos respecto de las herramientas que eran utilizadas para los métodos naturales de control de fertilidad. Y en este resultado pudimos ver que el 91% de las encuestadas usaban el calendario para el registro. Luego, bitácoras para el autoestudio. El siguiente nos mencionaban que habían utilizado alguna vez una asesoría terapéutica. Luego, la aplicación para teléfonos celulares. Y en una menor medida, utilizaban el termómetro en un 29% o el espéculo en un 38%. Percepción de los métodos naturales de control de fertilidad por parte de las usuarias de la región metropolitana. En primer lugar, las usuarias perciben que se necesitan características personales para llevar a cabo estos métodos. Tiempo, rigurosidad, responsabilidad, cuidado, conciencia, constancia, orden, compromiso, disciplina, voluntad, eran algunas de las palabras más mencionadas dentro de la encuesta. Por otro lado, existía una falta de innovación tecnológica y educación en métodos naturales de control de fertilidad. Había poca información de los buenos resultados de los métodos y altos prejuicios. Y además, las mismas encuestadas planteaban que la falta de difusión es en beneficio de la industria farmacéutica. Por otro lado, los percibían como métodos poco o nada invasivos, saludables, inocuos y liberadores de la dependencia de los medicamentos hormonales. También fueron percibidos como una alternativa que era funcional, útil, segura, confiable, efectiva, incluso revolucionarios, como mencionaban las mismas encuestadas. A la vez, las usuarias consideraban que los métodos de control de fertilidad tradicionales eran dañinos, destructivos, invasivos, contaminantes. Les generaban miedo, cambiaban su cuerpo, incluso mataban en forma silenciosa, de palabras de las propias encuestadas. Sin embargo, algunas de las usuarias o exusuarias de los métodos los consideraron impredecibles, inseguros, variables, les generaban incertidumbre y desconfianza, sobre todo al no tener la certeza si se estaba llevando bien a cabo el método. En el caso de las entrevistas, nos hablaron de que al tratarse de un método autogestionado, las consultantes tienden a tener una sensación de empoderamiento y se sienten contentas y entusiastas, pero también existe miedo debido al desconocimiento social que existe en cuanto al tema. Motivaciones para el uso de métodos naturales de control de fertilidad. Vemos que la principal motivación era el rechazo a otros tipos de anticoncepción, recomendando los métodos naturales de control de fertilidad por sobre los hormonales en un 89%. Existía también un rechazo por el conocimiento de los efectos secundarios y las consecuencias a largo plazo de la anticoncepción hormonal. También sentían un rechazo por haber sufrido ya efectos secundarios por el uso de anticonceptivos hormonales. Por ejemplo, la alteración de su estado de ánimo, baja de líbido, depresión, ansiedad, náuseas, jaqueca, sistemas hormonales alterados, trombosis con una de las encuestadas, nódulos mamarios, varias de las encuestadas, y quistes uterinos, malestares en general o ausencia del periodo menstrual. Se manifestaba el rechazo a fármacos, hormonas artificiales o productos químicos y les motivaba también no depender de la medicina alópata. Por otro lado, se hablaba de desintoxicar y limpiar el organismo y el autoconocimiento de los ciclos sexuales era también una de sus motivaciones porque les permitía obtener mayor autonomía y libertad. Dentro de los beneficios del uso de los métodos naturales de control de fertilidad, el 100% de los beneficios nos hablaban del autoconocimiento y la desintoxicación de medicamentos hormonales. El 92% de las encuestadas consideraban que gracias a los métodos naturales de control de fertilidad se ha recuperado la conciencia del útero. El 77% creían que los métodos naturales de control de fertilidad previenen enfermedades a largo plazo,
El 73% de las encuestadas consideraban que los métodos aportan a la salud del sistema genital en general, declarando que gracias a los métodos han superado patologías, por ejemplo, el síndrome de ovario poliquístico. Además, mencionaban que traen beneficios a nivel de pareja, entre otros. Resultado de las encuestas respecto a la evaluación de los métodos. El 89% de las encuestadas los evalúa positivamente, considerándolos buenos, efectivos. Un 11% los evalúa como inseguros, inciertos y que tienen una baja efectividad, con un 50%. Dentro del estudio se incluyó a varias usuarias y exusuarias para poder recibir las percepciones de las mujeres que han decidido dejar el método naturales de control de fertilidad. Y nos apareció una información bastante relevante, porque en el estudio 3 mujeres declararon haber quedado embarazadas utilizando los métodos, y a su vez 3 mujeres declararon haber cambiado métodos naturales por haber quedado embarazadas utilizando anticoncepción hormonal. Luego, consultamos respecto de los factores que influyen en la efectividad y al ser una herramienta natural, las entrevistadas nos planteaban las profesionales que se debe considerar que cada persona es un ser único, que va a reaccionar de manera diferente y que se deben entender que los factores de estrés, mal dormir, situaciones emocionales van a influir en el método, al mismo tiempo que el método requiere una disciplina y una profundidad del autoconocimiento. Dentro de las encuestadas se planteaba que el 86% creía que el nivel de estrés es un elemento fundamental que influía dentro de la efectividad del método. Por otro lado, se planteaba que la salud mental era muy influyente con un 75,9%. Luego también consideraban que la calidad de vida y los hábitos eran muy importantes para la implementación del método, ya que, por ejemplo, un ritmo de vida acelerado con poco tiempo impedía prestar atención a nuestro cuerpo, influyendo en el uso de los métodos naturales de control de fertilidad. El 79,5% de las usuarias creen que la alimentación influye en el ciclo menstrual y también en la efectividad de los métodos naturales de control de fertilidad. Y un 56% de las usuarias consideran que la actividad física regular y la meditación fueron factores a considerar para que fueran efectivos los métodos naturales de control de fertilidad en su proceso. Otro factor fue determinante el acceso a la información y la educación, ya que saber cómo aplicar correctamente los métodos era fundamental. Profesionales de la salud y los ginecólogos alópatas se manifestaba que no han incorporado saberes para poder llevar un enfoque más integral en materia de control de fertilidad. Un 51,8% de las usuarias encuestadas creen que las enfermedades influyen en el ciclo menstrual y en la efectividad de los métodos naturales de control de fertilidad. Por ejemplo, usuarios que consideraban que el padecer patologías relacionadas con el sistema genital, como el síndrome ovario poliquístico, por ejemplo, o no relacionadas, pero que son acompañadas con tratamientos farmacológicos que van a afectar el sistema hormonal, como las empleadas en patologías para la tiroides, fueron factores determinantes en la efectividad de los métodos naturales de control de fertilidad. Luego preguntamos respecto a la importancia de la regularidad del ciclo menstrual para la utilización de métodos naturales de control de fertilidad. Em, la percepción fue que la mitad de las encuestadas planteaba que era necesario la regularidad del ciclo para que aumentara la eficacia del método y las posibilidades de variabilidad del periodo menstrual lo veían como un riesgo, el cual había que tener precaución. Y por otro lado, la otra mitad de las usuarias consideraban que las mujeres que tienen un ciclo irregular pueden de igual modo lograr identificar los signos de fertilidad en su cuerpo. O gracias a los métodos naturales de control de fertilidad y a la fitoterapia necesaria pueden llegar a ciclos regulares menstruales. Un 64% de las encuestadas cree que no es un factor relevante mantener una pareja estable para poder utilizar métodos naturales de control de fertilidad. Sin embargo, a la vez ante la pregunta de si es importante,
el conocimiento del ciclo menstrual y los métodos por parte de los compañeros sexuales, el 93% de las encuestadas declararon que sí, que debían involucrarse. Las usuarias de métodos naturales de control de fertilidad consideran que el autoconocimiento corporal y emocional son factores decisivos al momento de aplicar el método. Y por otro lado, también uno nos aparecía dentro de las encuestas la influencia de la naturaleza, en los ciclos menstruales, no estar en la naturaleza o el ambiente y el territorio que las rodeaban en el momento, em, y consideraban que los elementos que pueden influir en el ciclo menstrual finalmente son holísticos. Al ser nosotros seres complejas y estar vinculados y interrelacionados con nuestro territorio y nuestro entorno. Dificultades para la utilización de los métodos, en un 78% se declaró que la falta de información era una de las dificultades principales. En un 76% la disciplina personal. Estos eran de los dos más importantes. Luego ya viene de nuevo la presencia de la irregularidad del ciclo menstrual con un 53%. El riesgo por embarazo por baja efectividad lo consideraron solo en un 23,7%. Un 93% de las encuestadas consideró que era súper fundamental de todas maneras conocer herramientas de anticoncepción de emergencia utilizando este método u otros métodos. Como conclusión, podemos decir que las usuarias de métodos naturales de control de fertilidad son mujeres adultas, jóvenes, con un alto nivel educativo y una fuerte afinidad por estilos de vida saludable que están distribuidas por toda la región metropolitana, por las distintas comunas de la región, lo cual no nos encierra en un solo caracterización socioeconómica. Las usuarias también rechazan los métodos hormonales debido a los efectos secundarios percibidos, eligiendo los naturales por su percepción de ser saludables, liberadores y por la búsqueda de autoconocimiento y autonomía corporal. Las usuarias también combinaban múltiples métodos, siendo el del calendario del moco cervical los más populares, sumando los usos de preservativo en los días fértiles, y incluso las usuarias mencionaban que se informaron a través de fuentes informales como libros o círculos de mujeres al respecto de los métodos naturales de control de fertilidad, evidenciando entonces una falta clara de educación formal en las escuelas y universidades respecto a esto, también falta de formación de los ginecólogos alópatas, y la mayoría de ellas tenía un uso prolongado de los métodos, incluyendo más de 5 años, la mayoría de las encuestadas, y a la vez reconociendo la importancia de la asesoría terapéutica para poder llevar a cabo a cabalidad y con la mayor efectividad los métodos. Las usuarias reportaban numerosos beneficios de los métodos para el autoconocimiento y la salud en general, evaluándolos mayoritariamente de manera positiva por la efectividad y su impacto en la relación de pareja. Algunos factores clave en la efectividad fueron depender de cualidades personales, como la disciplina, por otro lado, el acceso a la información y estilos de vida saludable, el compromiso de la pareja, el autoconocimiento corporal, emocional y la ausencia de enfermedades que afecten el ciclo. Una de las principales dificultades en el uso de los métodos fueron entonces la falta de información, la disciplina personal y destacando la urgencia de redescubrir la salud ovulatoria y el conocimiento de los métodos de emergencia. Muchas gracias y espero que esta información pueda también llamar y poder hacer una convocatoria a nosotros como terapeutas y naturópatas para poder aportar desde nuestra lista en los métodos de control de fertilidad naturales. Em, Desde como participante en la ONG Naturópatas para Chile, les doy las gracias.